Ahí estamos de regreso con más de Revirados. Una cifra que ha llamado mucho la atención en estos últimos días tiene que ver con que más de 100.000 personas en 4 días han cruzado a Paraguay. Esto preocupa realmente a los comerciantes debido a que esto desbalancea bastante lo que ha sido su ingreso económico de los últimos años. Hay otros balances como las ventas por el Día del Padre en la ciudad de Posadas, la ocupación hotelera por el fin de semana largo. Y cuando nosotros hablamos de los últimos días hablamos de actualidad y para eso tenemos un especialista. Y como el especialista no pudo venir, estoy yo acá para contarles. ¿Qué pasó con el especialista, chicos? ¿No me avisaron que...? No, se ausentó, tuvo un problema. Se fue a Paraguay de compras. Entonces, me mandó a mí a estar aquí con ustedes para contarles lo que ha sucedido en estos 4 días en los que el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz ha ido al estilo Messi, quebrando récord tras récord. Y la semana pasada teníamos que 38.000 personas habían cruzado, si mal no recuerdo, el domingo de la semana anterior. Bueno, la cuestión fue incrementándose en estos días y superó las 41.000 personas en una sola jornada de cruce con vehículos particulares, con taxis, con remises, con motos, en tren, en colectivo. Y si había subte también, si hubiera drones que cruzaran personas de pequeño tamaño también hubiese sido eficaz, porque hay que cuidar el mango, hay que tratar de ahorrar en una época para nada fácil para la economía de nuestro país y con la situación de frontera tan peculiar en todo Misiones y sobre todo en las ciudades principales como lo es Posadas. También Puerto Iguazú y otras localidades tienen esta situación, aunque sin dudas que es Posadas, y de hecho lo ha sido en este último fin de semana largo, el punto fronterizo, el paso fronterizo de mayor demanda, superando incluso a Puerto Iguazú, que tiene servicio fluvial y también el puente hacia Brasil y otros puntos de frontera de la Argentina. Según los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, su delegación en Posadas, 124.000 personas y un poquitito más han viajado hacia Paraguay buscando cargar nafta, buscando pasar el día, teniendo en cuenta el Día del Padre, teniendo en cuenta el fin de semana largo que permitió también la llegada de mucha gente a visitar a familiares, a buscar algo de turismo también, y mucha gente que hizo base en Posadas, que pasó la noche en la capital misionera, pero que no dejó pasar la chance de cruzar el puente. En 4 días, ¿cuántas personas cruzaron, Mariano? 124.000 personas. Algo así como 21.000 autos y calculando un gasto promedio de 1.000 pesos por persona, un poquito más, un poquito menos, estamos hablando de alrededor de 120 millones de pesos, una cifra que si uno la compara con el gasto estimativo que consideró el Ministerio de Turismo para un fin de semana largo, que en el contexto de la situación económica argentina no fue del todo malo, fue relativamente positivo, con un 61% de ocupación hotelera. La situación es realmente llamativa. De 120 millones, calculemos 100 millones de pesos que se fueron al otro lado, contra un gasto estimado de 30 millones de pesos en la provincia en cuestiones relacionadas con el turismo. ¿Sí? Cuando los comerciantes de Posadas dicen que tuvieron ventas en un 50% menos de lo esperado. Sí, porque los precios Habló del suben. Día del Padre, ¿no? En vísperas del Día del Padre. Exactamente, porque los precios suben, porque mucha gente opta por salidas como la de Encarnación. De hecho, la mayoría de las ventas del Día del Padre en Posadas se dieron con tarjeta de crédito, en cuotas, buscando una financiación para que no sea tan fuerte el impacto en el bolsillo. Pero la situación no deja de ser complicada
cada vez son más los comercios que cierran sus puertas, muchos se mudan, dejan la zona céntrica donde los alquileres están por las nubes, además de los tarifazos que han impactado fuertemente en diversos sectores. Hablamos de los comercios, pero también de las pymes, de las industrias y todos aquellos rubros en los cuales sea necesario utilizar el recurso energético, que en Misiones lamentablemente es casi de manera exclusiva la electricidad a falta de gasoducto. No deja de ser preocupante, más de 90 comercios han cerrado sus puertas de acuerdo a un relevamiento de la Cámara de Comercio de Misiones. ¿Esto en cuánto tiempo? En los últimos meses, desde que se dieron los tarifazos, desde que comenzaron a incrementarse los alquileres. Obviamente que no es algo que venga de un día para el otro, pero muchos comercios cierran sus puertas, otros se mudan del centro de la ciudad, otros cambian de rubro o incorporan otras opciones para que haya alternativas con las cuales tratar de sobrevivir. Crece también entonces el desempleo, si bien muchos de estos comercios que dejan de trabajar, que bajan sus cortinas, son regenteados por sus propios dueños, lo cual los lleva a... Y hay que decir y remarcar una cosa, que la ciudad de Posadas se sostiene por la economía de dos ejes, la administración pública y el comercio. Por eso hay que cuidar muchísimo el comercio. Ayer decía Fernando Belli, que es el presidente de la Cámara de Comercio, que no vamos a aguantar mucho tiempo. Y solicitó que realmente haya un pedido expreso al presidente Mauricio Macri de proteger esta economía fronteriza en su próxima visita, que va a ser a fines de este mes. Exactamente. Decía Belli que la cuestión no tiene que pasar solamente por el ITC diferenciado, el impuesto a la transferencia de combustibles, que se aplicaba en la década del 90, en la cual era más barato cargar el tanque en Paraguay, pero también era más barato cargarlo en Misiones que en otros puntos del país. Bueno, hoy en Misiones tiene el combustible más caro del país, o uno de los más elevados. Hay una diferencia de hasta 3 pesos con el centro del país, y con la situación de frontera que existe desde hace mucho tiempo, que es casi inherente a la historia de la ciudad, que se vio incrementada con el puente y que es cíclica, con momentos en los cuales el comercio se vuelca hacia la vecina orilla, momentos en los cuales, como hemos vivido hasta hace poco tiempo, los paraguayos vienen a comprar a la Argentina. Bueno, hay que considerar una serie de medidas, no solamente este ITC diferenciado, para que el comercio subsista, porque, como decía Richard, es una de las principales fuentes de empleo de la ciudad, de la provincia. Y bueno, decía también la cuestión de los empleados públicos. En los próximos días estará depositado el aguinaldo que en otras ocasiones se abonaba antes del Día del Padre para la administración pública provincial. Algunas municipalidades ya lo han abonado. Esto en una resolución de la cartera de Hacienda y del propio gobierno de desalentar el cruce a Paraguay. Pero cada uno hace con su plata lo que quiere y lo que puede, ¿sí? Y entonces... O mi plata no vale, como diría el correntino. Sí, o diría algún borrachín también de madrugada. Así que son medidas que van a generar algún tipo de impacto, pero en definitiva la gente va a tratar de hacer valer su manguito, de que le dure un poquito más, y sabemos que los precios tienen una diferencia abismal entre una orilla y la otra, y esto lleva a que Misiones se vea notablemente perjudicada. Sucede en otros puntos de la provincia también, en Irigoyen, en Iguazú, en el Soberbio, en San Pedro, ni que hablar en el resto de la costa del río Uruguay. Pero lo que está aconteciendo en Posadas, que es la ciudad más grande, más importante de la provincia, que concita alrededor de la mitad de la población, no deja de ser un llamado de atención para las autoridades provinciales y también para las nacionales, que tendrán que tomar cartas en el asunto, o si no, la recesión se verá incrementada, la desocupación crecerá y la complicación que todo esto
genera en lo humano y también en las ¿No hay un cifras. registro de despidos aquí en la ciudad de Posadas, Mariano? Pero está creciendo la desocupación. ¿Por qué? Porque está la construcción. Pero no hay ningún índice, ¿no? Hay índices, pero que no son 100% fiables, porque son relevamientos que hacen, por ejemplo, las empresas que se dedican, los sindicatos que nuclean a los obreros de la construcción, también la gente de la Cámara de Comercio, el centro de empleados de comercio que tenga cada localidad, si se verifican despidos, y también se complica la situación con el tema del combustible. Decíamos, para calentarnos, para cocinar, mucha gente opta por la electricidad. También está el tema de las garrafas, que han incrementado su valor, y por eso hasta se pagan 150 pesos en los barrios, algo que no llega siquiera a compensar el subsidio de 148 pesos que el año pasado se pensó desde el programa Hogar para comprar 2 garrafas al mes. Hoy con ese dinero en muchos casos no se alcanza a comprar una sola, y esto por supuesto también incrementa las dificultades en la economía y lleva a que cada uno tome las medidas más urgentes para tratar de llegar a fin de mes. Bueno, gracias Mariano, no te preocupes tanto que ya se viene el segundo semestre, ¿eh? Esperemos. ¿Se viene? El segundo semestre. El famoso y más esperado segundo ¿Seguro? semestre. Sí, por supuesto. Sí. Julio no será una extensión, no tendremos un primer semestre de 7 u 8 meses. Hay que ver. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene entonces. Y vamos a una pausa para volver con más de Revirados.